Estamos nuevamente aquí en Autismo de verdad y hoy tenemos un tema maravilloso porque es importante pensar en esto de la comida, de la nutrición y tenemos una invitada maravillosa y que hoy nos va a contar un poquito su historia y nos va a responder algunas preguntas y nos va a resolver algunas dudas que tenemos al respecto. La neurodiversidad forma parte de la diversidad humana. Anónimo. Hola Lina, hola Cata. Hola, 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 hola Edwin, hola Lina. Gracias por la invitación. Me encanta estar en este espacio y me encanta poder hablar sobre buena alimentación y buenos hábitos de alimentación. súper. Yo, como decía Edwin, creo que es un tema que está ahí en el aire, ¿no? O sea, que siempre escuchamos cómo puede influir la alimentación en el comportamiento, en los estados de ánimo, influye muchísimo en muchas cosas y en muchas variables para este tema. Pero antes de adentrarnos en el tema de la alimentación y de la nutrición, Cata, a mí me encantaría que tú nos contaras tu historia, porque creo que cada vez que tengo un momento de debilidad, de crisis, de tristeza, como que te veo siempre adelante, siempre con esa sonrisa y siempre con buena actitud. Digo, como si Cata lo puede, creo que todos lo podemos, porque tú tienes una historia que creo que vale la pena que nos compartas. Bueno, pues yo soy Catalina, yo soy mamá de Santiago y de Juanita. Cuando Juanita tenía un añito y medio, Juanita sufrió un accidente, se ahoga con la comida precisamente, se atoró comiendo, broncoaspira, le dio un paro cardiorrespiratorio, duró aproximadamente 30 minutos en paro. La reaniman en la clínica después de 30 minutos. Juanita logran reanimarla, pero cuando la reaniman, Juanita tiene una hipoxia, ha sufrido una hipoxia gravísima, muy severa, y ya tiene pues unas secuelas de esa hipoxia muy, muy graves. Tiene una lesión cerebral prácticamente del 100% de su cerebro, y a partir de esa situación, a partir de ese momento, no sé, mi vida cambió, es como si se rompieran dos, como si hubiera un antes y un después. Después de que pasa toda esta primera fase que es muy difícil, que es el golpe, es la crisis, la negación, todo el proceso del duelo, empezamos como familia a buscar formas de ayudar a Juanita. Y en medio de este proceso de empezar a buscar por muchos caminos diferentes, porque buscábamos con tratamientos, con terapias, con médicos, con medicina homeopática, con medicina alopática, con ayurveda, con más o menos a nivel del mundo. Era increíble, pero todos los caminos nos llevaban a algo y es que la base de una buena salud parte con la alimentación. Es como que el cuerpo, el combustible del cuerpo es el alimento, lo que te mantiene andando. Y si tú le das un combustible de muy mala calidad a ese cuerpo, pues ese cuerpo no va a estar bien. Pero si tú le das la mejor calidad de combustible al cuerpo, si le das los mejores alimentos, si cuidas cada proceso de esa alimentación, que el cuerpo esté bien nutrido, por lo menos la base de toda la salud, estamos bien, arrancamos bien. Y ahí digamos que empieza un cambio donde empezamos a ver cambios lindos en la salud de Juanita, pero no solo en la salud de Juanita, sino en la de toda la familia. Mi salud propia cambió un montón después de hacer el cambio de alimentación en casa. Pero ¿cómo hacer ese cambio? Porque yo a veces siento que uno lo ve como tan difícil, o sea, tan difícil en el sentido en el que tú ya tienes unas rutinas, ya tienes unos estilos de vida en el que te has acostumbrado a llevar eso y que a veces romper eso es tan complejo, ¿no? Y que en el caso, digamos que de los niños dentro del espectro, a veces uno también de mamá dice, no, pero tiene una selectividad alimentaria y entonces no va a comer o solamente le gustan este tipo de alimentos de estas texturas. ¿Cómo empiezas a hacer ese cambio y a generar como ese estilo de vida en tu familia? Tengo que confesar que nosotros nos alimentábamos súper mal. Yo era de este tipo de mamás que vivía todo el tiempo a la carrera y tal vez la falta de tiempo hace que uno no piense bien en las mejores opciones para alimentarse uno mismo y alimentar a su familia, a los otros. Y entonces yo era de ese tipo de mamás que consumía mucho la galletita, el paquetito, que las once del niño es un yogur, un cereal incluso, o una compota que está llena de azúcar. Yo jamás miraba una etiqueta. Muchas veces buscaba que dijera light o que dijera bajo en grasa o bajo en azúcar, porque uno cree que cuando dice bajo en azúcar o incluso sin azúcar,
entonces uno dice, ah, no, ya con esto tengo, o que diga integral en el paquete. Entonces, realmente no es fácil. Pues muchas comidas que se pintan como saludables, pero si uno va y mira en los ingredientes, por ejemplo, un jamón, uno dice un jamón, ¿por qué va a tener azúcar? Pues su segundo ingrediente es azúcar. O uno va y mira un queso y ese queso resulta que no es lácteo, es un producto que le meten papa y almidones y un montón de saborizantes, colorantes, pero yo creo que lo más importante es tener conciencia como de las bases de la alimentación. Entonces, ¿yo cómo lo hago? Siempre mirar la etiqueta y que la etiqueta, buscar en los ingredientes que tenga, si es, por ejemplo, un yogur, que su ingrediente sea leche entera y los probióticos y los cultivos lácticos. Punto. Sin azúcar, sin nada añadido, sin colorantes, sin saborizantes. Cuando uno ve en las listas de ingredientes, unas listas que tienen como 50 ingredientes o 20 ingredientes, ya de entrada no sirve. Lo ideal es que si tú vas a consumir algo, tenga un único ingrediente, máximo dos ingredientes. Ahí ya estás haciendo algo. Uno puede escoger, por ejemplo, unas arepitas que sean hechas a base de almendra, de quinoa, incluso de maíz o algo así. Un desayuno no tiene por qué ser difícil. Un batido, un cacao 100%. Es un buen desayuno, es un desayuno súper fácil de hacer. Ofrecer frutas que les gusten a los niños. Y más en el tema del autismo, no hay mucha selectividad alimentaria. Entonces, yo pienso que también es mucha observación que los altera, que les produce bienestar, que los calma, qué texturas les gusta. Entonces, tratar de buscar este tipo de texturas en diferentes grupos de alimentos. Entonces, es uno volverse un observador y tratar de llevar esto a ellos, ¿sí? Yo creo que tú tocaste un punto importantísimo que es súper pedagógico. No todos se van por la misma línea ni todos, en casi ninguno de los aspectos. Si uno se pone y los compara, todos tienen señales, características diferentes. Y aquí la cultura juega un papel importante y las costumbres juegan un papel importante, porque cuando ya tengo una costumbre o una cultura de alimentarme de cierta manera, es difícil entrar a transformar precisamente ese tipo de hábitos. Y yo pensaría que de pronto hay unos no negociables, alimentos altos en azúcar. No, no sé, ¿tú qué opinas de eso? ¿Cuáles serían esos no negociables? Yo pienso que toca empezar poco a poco a retirar. Me parece durísimo, por ejemplo, un niño que está totalmente acostumbrado a comer paquetes y yogures y juguitos de estos de cajita, que es pura azúcar con agua, y retirarle todo de una, seguramente el niño va a entrar en crisis y va a rechazar totalmente el tipo de comida que tú le estás ofreciendo. No está acostumbrado y el azúcar es totalmente adictivo. Parece que hay estudios que dicen que el azúcar es más adictivo que la cocaína. Entonces, y todo nos han vendido y nos han puesto todo repleto de azúcar disfrazada en la comida para que tú te vuelvas más adicto al paquetito, al jamoncito, al yogur y todo eso. Entonces, creo que lo primero que habría que retirar es definitivamente el azúcar. Cuando el niño está muy habituado a consumir azúcar y tú le vas a quitar, si le pones 2 cucharadas de azúcar, ponle 1 y media y después 4 días después le vas a poner una y poco a poco vas haciendo como el destete del azúcar para que no sea tan fuerte el proceso. Si tú le estás dando un juguito de cajita al niño, entonces mándale un jugo natural y ese jugo natural no se lo envíes tan dulce, sino un poquito más dulce y un poquito más dulce y poco a poco va retirando el juguito natural hasta que tú puedas llegar a agua, por ejemplo, agüita con limón, agua con alguna frutita para que le dé algún tipo de sabor. Pues no es lo ideal usar endulzantes, pero se puede usar un poquito de endulzante y es bueno el fruto del monje, la stevia es buena, los dátiles, digamos, son frutas naturales con las que podemos endulzar. Podemos usar un poco de miel natural, que también la miel es, digamos, relativamente buena. Entonces es como ir cambiando una cosa por otra. Lo otro que está muy comprobado que en el caso especialmente del autismo no ayuda, no funciona, es el tema del gluten. Y el gluten como tal no es que sea malo porque nuestros antepasados también consumían muchísimo trigo. Lo que ocurre actualmente es que el trigo está genéticamente modificado y este trigo empieza a porosear como el intestino. Entonces hay cositas
que vienen allí, que empiezan a pasar por la barrera del intestino, empiezan a irse por el sistema circulatorio, a otros órganos que no tienen que ir. Entonces esto pues es un problema para, digamos, para la salud en general, independientemente que la persona sea tolerante o no al gluten. Si tú tienes una opción de encontrar algo que tú veas que es natural o algo que es procesado, siempre vete por lo natural. Si tú ves que esto está procesado, que tiene químicos, que tiene procesos, que es un paquete, que es embutido, que tiene un montón de conservantes, de saborizantes, ya, ahí, déjalo a un lado, esto no sirve, esto no nos va a ayudar en la alimentación. Yo no sé si ustedes saben, pero en los alimentos los ingredientes están listados de mayor cantidad a menor cantidad. Esto quiere decir que el primer ingrediente es lo que más contiene el alimento. Entonces, si dice, por ejemplo, como primer ingrediente azúcar, ese alimento, por ejemplo, un yogur, lo que más tiene es azúcar. Entonces, básicamente, de cierta forma es un poquito de sentido común, porque yo creo que todos sabemos que comerse un paquete no es saludable y comerse un juguito lleno de azúcar, pues no es saludable. Entonces, busquemos opciones que sean como más naturales. Y tú dijiste ahora algo que me parece súper importante porque yo creo que también existe un poco como el mito, la idea de, no, tú vas a hacer esta dieta y el niño va a salir del autismo. Y creo que tampoco es el tema, o sea, el tema es que no es una fórmula mágica porque pues al final del día es una condición, o sea, no es una enfermedad. Yo he escuchado algunas historias de algunas familias que tienen niños dentro del espectro que cuentan que básicamente cambiando la alimentación el niño sí prácticamente mejoró pues todas sus estereotipias, sí, mejoró muchísimo el tema comportamental. Pero es lo que tú dices, esto no es una regla general, cada persona es un universo independiente. La alimentación es como la base para una buena salud, para tener mejor bienestar y en algunos casos puede ayudar muchísimo y en otros casos, pues digamos que sienta las bases. Cuando yo empecé a cambiar digamos, el proceso de alimentación acá en la casa y la forma de alimentarnos, lo primero que yo vi fue en mí, porque yo en ese momento tenía un hipotiroidismo y yo llevaba aproximadamente un año tomando medicamento para esto, tomaba una dosis alta de levotiroxina en esa época. En esa época tenía como un quisto o una bolita en la garganta, que es prácticamente lo mismo y estaba ya para entrar a cirugía. Ya el médico me había dicho, toca hacer cirugía, toca sacar eso porque ha estado creciendo de tamaño. Bueno, empiezo a cambiar la alimentación, pero no solo cambio la alimentación de Juanita, sino que hago el cambio de la alimentación de todos. Como que, bueno, vamos a hacer esto, hagámoslo juntos, hagámoslo en familia, que sea algo como que todos nos podamos involucrar en el proceso. En ese momento retiré todos los lácteos, empecé a consumir una dieta rica en grasas, una dieta a hidratarme muchísimo, porque ya les voy a contar, pero el agua básicamente es como el pilar de tener un cuerpo saludable, proteínas, buenos grupos, digamos, de diferentes verduras de todos los colores, porque cada verdura aporta nutrientes diferentes, vitaminas diferentes. Y en la medida en que fui empezando a hacer ese cambio y a ser como muy estricta de cierta forma, porque en esa época yo era súper estricta con la alimentación, lo primero que ocurrió fue que a mí se me quitó el hipotiroidismo y la bolita que yo tenía para cirugía se fue también, desapareció. Cuando yo volví donde el doctor me decía, ¿qué hiciste? ¿Por qué ya no tienes hipotiroidismo y por qué ya no tienes esta bolita? Entonces yo le dije, empecé a alimentarme diferente, quité el gluten, quité el lácteo, quité los azúcares, empecé a consumir buenas grasas, a consumir buena proteína, le expliqué y él me decía, no, eso no puede ser, eso es imposible. Y yo creo que al día de hoy él no cree, este doctor no cree que haya tenido que ver con la alimentación, pero yo estoy segura que fue eso porque fue algo muy evidente. La alimentación cambió y mi salud también mejoró automáticamente. En mi caso, yo lo pude ver así. Y hasta el día de hoy, yo nunca volví a sufrir de hipotiroidismo y no he vuelto a tener tampoco, bueno, digamos, ni quistes ni nada en el cuello. Con respecto a Juanita, Juanita estaba sufriendo de un tema de temas gástricos muy fuertes, estaba sufriendo mala digestión, eso le alteraba como todo, se estresaba, le alteraba el comportamiento. Juanita se veía mucho más decaída, la piel, el pelito tú lo veías como súper achilado, la piel totalmente reseca. Y empezamos a cambiar la alimentación
Y pasa lo que tú dices, no es que yo diga, no, pues Juanita a partir de ese momento caminó y habló y brincó, pues no, eso no ocurrió, pero lo que yo sí pude ver fueron cambios, digamos, mucho más pequeños, pero que sí fueron también cambios importantes en su estado de ánimo, estaba más alerta, estaba más atenta, la piel se veía mucho más saludable, de pronto empezó a dormir un poquito mejor, ya no sé, pues estaba teniendo una muchísimo mejor digestión y la mejor digestión como que repercute en que ella duerma mejor, en que se sienta más tranquila. Pero yo que sí he visto a lo largo del tiempo, yo en Juanita, a ella yo no le doy azúcar, no le doy gluten y no le doy lácteos, por ejemplo. Y esto tampoco quiere decir, y esto es algo que para mí es importante, que uno se vuelva un general y que uno pues se amargue la vida porque jamás se puede comer un helado. No ser tampoco tan radical, pero sí procura mantener una dieta que genere bienestar y salud para toda la familia. Otras buenas opciones es que si vamos a una reunión familiar, por ejemplo, en el caso de niños con autismo, pues que papás puedan llevar opciones ricas para el niño, para que el niño pueda comer también cosas ricas en la reunión y no esté picando cuánta cosa hay en la reunión de paquetes de papitas, porque eso lo va a detonar, es un hecho, eso va a detonar el comportamiento del niño. Yo creo que por ahí una hora después ya los papás pueden ver que el niño tiene otro tipo de comportamiento. Yo he visto casos de niños pequeños y lo que tú dices es muy cierto. Terminan de comerse este ponqué y terminan de tomarse un montón de jugos y efectivamente uno ve cómo cambia el comportamiento, como son casi imparables. Pensar en el por qué o en el para qué yo me voy a alimentar mejor, pienso que puede hacer la diferencia. Más allá de estar en el espectro o no, es que esto es nuestro combustible diario y efectivamente la piel se mejora, la energía es diferente. Ahorita como están las cosas con el aire y con el calor, pienso yo que hay que echarle una ojeada a eso, cómo me estoy alimentando y cómo yo puedo, por medio de esta alimentación más sana, darle una respuesta a la vida cotidiana. Y tú dices algo súper importante, Edwin, y es que digamos que la comida también es, en cierta forma, es un momento social. Alguna vez conocí un programa, más que un programa, era como una serie de actividades donde uno, si la niña o el niño no come mandarina porque no le gusta el color, el aroma, la textura, hay que hacer esos acercamientos que dice Cata, esos acercamientos que son como el andamiaje, como el pasito a pasito, y entre uno de esos es súper chévere porque es jugar con el alimento, vamos a darnos un espacio para jugar, otro espacio para oler el alimento, otro espacio ya después para probarlo, y ya después ahí miramos si se lo quiere comer o no. Pero digamos, hacer esa ruta lo lleva a uno a tener como, uno dice, bueno, podría llegar a funcionar. Y en los niños y las niñas esto es muy poderoso cuando es por medio del juego, cuando el adulto está involucrado también es importantísimo. Y algo que yo he visto por medio de la experiencia, y es no, cuando tú no quieres algo, lo último que se tiene que hacer es obligar a tener contacto con ese algo a la fuerza. Esto definitivamente no, hay que hacerlo paso a paso. Y desde hace rato tenía esto rondando en la cabeza y Lina, ¿qué encontraste de retos de alimentación con tus hijos? Sí, yo creo que nosotros hemos pasado como por varios procesos, o sea, hemos intentado cambiar la dieta pues varias veces, pero a veces uno lo hace también sin ese acompañamiento. Entonces ahora lo que hicimos fue buscar una persona que pues que tuviera este conocimiento, que fuera especialista y ella nos recomendó también pues unos ciertos, digamos que otros productos que pueden ayudar para que el tema de transitar hacia esa dieta pues sea un poco más sencillo. Y la dieta pues poco a poco, lo que decía Cata ahorita, o sea, tú no puedes como de tajo decir, listo, ya de a partir de mañana nadie en esta casa come azúcar, gluten y caseína, no, sino pues poco a poco íbamos cambiando, íbamos mirando, pues empecé a hacer como un cuadro, literal, un cuadro en el que decía, listo, este alimento le gusta, entonces lo podemos poner en la parte de refrigerio o en parte de comida o algo así. Este otro alimento no le gusta, entonces pues no lo voy a volver a comprar. Y así le empecé a hacer como un esquema de cuáles nos servían más, cuáles digamos que nos funcionaban. ¿Qué he visto yo? Baja un poco la ansiedad,
hay otras cosas que siguen siendo comportamentales y probablemente es el tema más de la frustración, ha sido complejo. Eso no ha sido solución mágica para ese tema, pero sí hay otras cosas en las que sí, o sea, el tema de la ansiedad, por ejemplo, incluso la ansiedad con la comida. Siento que ese tema ha mejorado un poco con el tema de la dieta, pero creo que lo más importante es como ir uno acompañado de alguien que realmente sepa el tema, que lo pueda orientar a uno y que uno pueda también tomar decisiones informadas alrededor de eso. Y cuando uno quiere hacer este salto hacia una alimentación muchísimo más saludable, creo que es súper importante establecer rutinas para los niños de las comidas, que las comidas siempre sean a unas horas establecidas, que sean en un lugar específico, que el lugar esté libre como de distractores, que la familia esté reunida y esté acompañando el proceso, que el niño se pueda sentir acompañado y seguro, ensayar muchos tipos diferentes de comidas, porque seguramente si al niño no le gusta la mandarina, pero le gusta el banano, le gusta la pera, si tú lo vas a obligar a comer la mandarina, eso lo que va a hacer es que el niño vaya a rechazar cada vez más esa mandarina y va a empezar a detestar la hora de la comida porque no va a ser algo placentero, sino que va a ser algo frustrante para él. Y también creo que hay algo que es muy lindo y es poder involucrar al niño en el proceso. Por ejemplo, vamos a comprar, esto es una manzana, le muestras, te gusta la manzana, mira cómo huele, mira su color, mira su textura. Y en esa medida en que él empieza a entender qué es la comida, qué se está comiendo y no está solo el plato servido, sino que esto viene de acá, eso hace que el niño de pronto se involucre más con la comida y tenga un poco más de interés en comérsela. Es buscar en YouTube, hacer cómo preparo unos pancakes saludables, cómo preparo un buen batido, cómo preparo cualquier cosa. Entonces, digamos que la información la tenemos todos disponible y es uno aprovechar que tiene esa información y hay recetas que son súper sencillas de preparar. Yo también hago eso, yo anoto, le doy tal cosa, funciona, veo después de que le doy esto, cómo es su comportamiento, cómo pasa la tarde, cómo es su digestión, cómo duerme, y a mí personalmente me ocurre que cuando yo consumo mucho azúcar, yo misma me siento alterada unas horas después y yo lo puedo percibir, que me estoy observando. Creo que es un proceso que nos involucra a todos. Más allá de lo que diga una tendencia, otra tendencia, un médico o el otro, es que uno pueda ir poco a poco observando y mirando en nuestra familia qué es lo que está funcionando. Yo que he descubierto que el agua es como el motor del cuerpo. Prácticamente somos como entre el 70 y el 85% de agua en nuestro cuerpo y de esa manera digamos que se moviliza todo en el cuerpo por la sangre pues moviliza todos los fluidos, la sangre moviliza el oxígeno, moviliza todos los nutrientes. Entonces, estar bien hidratados es como si tú le dieras a tu cuerpo una super autopista para movilizar los nutrientes, para movilizar el oxígeno, para movilizar todo en el cuerpo y que el cuerpo pueda estar totalmente conectado. Usualmente esperamos a tener sed como para tomar agua, pero cuando tú tienes sed ya estás deshidratado. Para los niños, para los adultos, es importante tomarse 1,5 litros, 2 litros de agua. Suena una cosa exagerada, pero en realidad el cuerpo se moviliza, todo se moviliza a través del agua. El cuerpo es 70-85% agua, entonces es muy importante darle el agua. Lo otro es las proteínas son súper importantes. Y esto no tiene nada que ver con ser vegetariano o no ser vegetariano, porque vamos a encontrar proteínas en los animales, pero también encontramos proteínas en los vegetales, en las legumbres. Entonces es poder consumir una buena fuente de proteínas porque estas proteínas son importantísimas para toda la construcción digamos, de nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo esté saludable. Lo otro es incluir buenos grupos de frutas y de verduras. Digamos, una verdura roja tiene unas propiedades, unos nutrientes, unos minerales, unas vitaminas. La verde tiene algo diferente, la amarilla tiene algo diferente. Entonces, que podamos incorporar variedad y colores en la alimentación de los niños y en la nuestra, tanto de frutas como de verduras. Entonces, tratar de conseguir siempre los alimentos que no estén refinados, que no estén procesados. Siempre hablan muy mal de la sal, que uno no debe consumir mucha sal, que es malísima, pero la sal es súper importante para el cuerpo, no excederla. Poco de sal en las comidas es importante porque la sal está llena de minerales y los minerales los necesitamos en el cuerpo para todos todos los procesos del cuerpo. Entonces la sal también es importante. Yo por mucho tiempo no le di sal a mi hija porque en algún lado me decían no, no le des sal porque la sal es mala para el cuerpo. Y después de buscar y estudiar y consultar,
pues resulta que la sal es realmente súper importante, entonces es importante no pasarse en la sal, pero sí consumir sal porque esto nos mantiene pues con una buena hidratación, nos está aportando todos los minerales. Y esta sal ojalá que sea, por ejemplo, una sal no refinada, porque pasa lo mismo que cuando refinan el grano o el cereal, que le quitan todos los nutrientes, todos los minerales a la sal. Entonces lo ideal es consumir una sal gruesa, una sal rosada del Himalaya, sal marina, pero que esté el cristal, o sea, sales que estén completas. Las grasas son importantísimos para el cuerpo, es otra cosa que nos han vendido y siempre nos han dicho las grasas son malas, no consuma grasa, el colesterol, se te van a tapar las arterias, pero en realidad el cuerpo necesita muchísima grasa para funcionar bien, el cerebro está compuesto en gran parte de grasa, entonces consumir una buena grasa como por ejemplo nueces, aguacate, aceite, por ejemplo el aceite de oliva, aceite de coco, es súper fundamental para que el cuerpo esté funcionando bien. Tratar de evitar aceites refinados, los aceites de girasol, de canola, todos estos aceites vegetales que están refinados, pues no son una buena opción, pero un aceite de oliva es una muy buena opción. Ojalá esté prensado de frío, un aceite de coco. O también hay muy buenas grasas, como les dije, en el aguacate, en las nueces. Entonces, siempre incluir una grasa en la comida, incluir una proteína, incluir una verdura, incluir una buena grasa. Y en cuestión de carbohidratos, por ejemplo, es mejor siempre elegir carbohidratos que estén completos. Por ejemplo, comer una papa, un tubérculo, sí, yuca, arroz, el cuerpo lo va a digerir mejor, lo va a procesar mejor, le va a durar más tiempo la energía a la persona después de comerse, por ejemplo, una papa que un paquete de papas. Entonces, esos son como los pilares, básicamente, el agua, las proteínas, buenas vitaminas y buenos colores en las verduras y en las frutas, buenas grasas, consumir un poquito de sal, dejar al lado las comidas procesadas, todos los aditivos, los colorantes, dejar a un lado el azúcar y los lácteos, eso sí es otro tema, tiene caseína los lácteos y la caseína pues no es muy buena tampoco para el intestino, por sea también es intestino, sin embargo, cuando uno se come un queso que está fermentado, esa caseína se empieza a romper porque en el proceso de fermentación se digiere, entonces es preferible comerse un quesito maduro que la leche entera, digamos, o comerse un kefir de leche, que igual está fermentado y en ese proceso de fermentación es mucho más digerible para nosotros. Sí, todo lo que esté fermentado ayuda muchísimo más a la digestión. O un ghee, por ejemplo, si es una mantequilla, el ghee es una mantequilla que se pone a cocinar por muchas horas y en el proceso de cocción se rompen todas estas cadenas de proteínas, se evapora el agua y queda la pura grasa. Y esa grasa es buena, es una buena grasita. Entonces, es un tema grandísimo. Y bueno, yo creo que de lo que me llevo de esta conversación es que lo que tú dices de la observación, creo que nadie se conoce más que uno mismo o incluso pues nadie conoce más a los hijos que uno de papá. Entonces creo que antes de empezar alguna dieta o de lo que uno escucha o algún protocolo o alguna cosa de las que a veces están por ahí en los medios o en las redes sociales o incluso en los grupos de apoyo, creo que uno tiene que ser muy observador realmente de qué puede llegar a funcionar y qué es lo que uno necesita para hacerlo bien. Y creo que otra cosa que me llevo es el tema que la alimentación es algo básico para todos. O sea, una buena alimentación no es exclusiva de un grupo poblacional o de una condición particular, sino que es algo que creo que todos deberíamos empezar a pensar en cómo nos alimentamos mejor y cómo le damos a nuestro cuerpo ese mejor combustible para poder funcionar. El combustible del cuerpo definitivamente tiene que ser un buen combustible para que todo funcione bien. Si le metes un montón de químicos y un montón de esos productos procesados, pues claramente el cuerpo no va a estar bien, el cerebro no va a funcionar bien, el oxígeno, todo va a estar alterado. Yo creo que es cuestión de decisión también. Sí, yo creo que esa sí es la idea más importante, observación y mirar con qué nos estamos alimentando. Super, No, Cata, ¿dónde te pueden encontrar y dónde pueden encontrar esta historia tuya y todo lo que viene después? Digamos que de esa historia con Juanita que nos contabas, viene también un emprendimiento, entonces cuéntanos un poquito de eso y en dónde te encuentras.
Pues yo, en medio del proceso, decidí cómo empezar a llevar esto a otras familias, el bienestar para otros. A veces las mamás o los papás no tienen el tiempo de ponerse a preparar una leche vegetal, algún yogur sin azúcar. Entonces, en ese momento abrí una empresa de alimentos saludables, alimentos sin gluten, sin azúcar, pues súper naturales, sin conservantes, sin químicos, sin saborizantes. Y esta empresa se llama Alimentos Artesana. Por internet es www.alimentosartesana.com. En Instagram estamos como alimentos-artesana. Y hasta el día de hoy venimos trabajando en esto. La empresa ha tenido una súper buena acogida, muchísima gente. Siempre, yo lo que trato de hacer siempre es de llevar la misma calidad que yo le doy a mi hija y que preparo en mi casa a todas las demás familias. Es como poder llevar bienestar a muchas familias y llevar como esta semillita de buena alimentación. Si tú no lo puedes preparar, lo preparamos por ti, pero entonces es como llevar un poco más y ampliar un poco más esto a muchas familias. Super Cata, entonces ya saben, ahí la encontramos. Gracias, gracias Cata, gracias Edwin. Gracias a ustedes. Síguenos en Instagram y Facebook como Autismo de Verdad y envía tus dudas, comentarios y sugerencias a autismodeverdad@gmail.com. Autismo de Verdad, un podcast original de Edwin Benavides y Lina Leaño.